¿Qué tal? Como siempre es todo un gusto y un privilegio poderles dar la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que nos vestimos de gala con la participación de un gran experto en el área de banco de sangre y del área como tal de inmunohematología, y me refiero al químico Óscar Aguilar, quien es un gran experto en toda esta materia, y tenemos el gusto de contar con la participación del químico en esta conferencia magistral, en donde nos va a estar hablando de la importancia que tienen las pruebas de inmunohematología en el laboratorio clínico. Y es cuestionarse si en realidad este tipo de pruebas se están llevando a cabo de la forma correcta. De todo esto nos va a estar hablando el químico Óscar a lo largo de esta conferencia magistral. Muchas gracias por participar, por acompañarnos nuevamente en este tipo de actividades académicas que son totalmente gratuitas y al alcance de todos ustedes. Desafortunadamente en esta conferencia magistral no pudimos gestionar constancias de participación para todo el público en general. Únicamente van a poder tener acceso a las constancias de participación los colegas que estén suscritos al portal de EduLab. Aquí en la parte en caso de que no estén suscritos y deseen obtener la constancia de participación tanto de esta conferencia como de todos los demás eventos, lo pueden hacer suscribiéndose al portal EduLab. Les dejamos el enlace del portal EduLab para que tengan más información en la descripción de este video. Y pues bueno, les prometemos que para el siguiente evento, que ya próximamente vamos a estar anunciando, vamos a tener disponibles las constancias de participación para todos los participantes. Es algo en lo que hemos estado trabajando. De antemano les agradecemos muchísimo por estar aquí. Espero que toda esta información que nos va a compartir el químico Óscar Aguilar la podamos aplicar dentro de nuestros laboratorios, y por cuestiones de la duración de esta conferencia decidimos dividirla en dos partes. Entonces, el día de hoy estaremos iniciando con la primera parte de la conferencia, y el día de mañana a la misma hora vamos a retomar nuevamente la conferencia en su segunda parte, ¿vale? Entonces, para que no se pierdan la oportunidad de participar en las dos partes y puedan tener acceso a todo el material y a toda la información que el químico Óscar está compartiendo con nosotros, y además de aprovecharles a anunciar también que el día de hoy justamente también empezamos con las inscripciones del curso básico de banco de sangre e inmunohematología, que todo este curso también va a ser impartido por el químico Óscar Aguilar. Él estará detallando todas estas cuestiones correspondientes al área de banco de sangre, que es un área importantísima dentro del área hospitalaria. Entonces, también aquí en la descripción del video les dejamos un enlace en donde van a poder tener acceso, en este caso, a todo el temario de este curso. Ahí en esta misma página se pueden inscribir. Les invito a que visiten esta página también para que puedan conocer un poquito más de los detalles de este curso de banco de sangre e inmunohematología, que estoy completamente seguro que si estamos participando en esta conferencia magistral y vamos a aprender muchas cosas importantes referentes a esta área, pues bueno, con mayor razón el químico en este curso va a explicar con mayor detalle todo el proceso de banco de sangre y la parte de inmunohematología. Sin más preámbulo, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por participar en esta conferencia magistral, y nos vemos en un ratito más. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentarles este minicurso denominado Pruebas Inmunohematológicas en el Laboratorio Clínico. ¿Se realizan de verdad correctamente? Todo lo que ustedes realizan de las pruebas inmunohematológicas en su laboratorio se realizan de la manera correcta. Mi nombre es Óscar Aguilar. Vamos a iniciar con este curso. El día de hoy la agenda nos trae, vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver las pruebas de laboratorio clínico que ustedes realizan en términos inmunohematológicos, que viene siendo la determinación ABO, la determinación del antígeno D del sistema RH, la prueba de Coombs directo y la prueba de Coombs indirecto, que de hecho justamente esta prueba de Coombs indirecto, el nombre no es tan correcto como nosotros lo creemos. Cuando lleguemos a esta parte lo vamos a ver un poco más a fondo. Entonces, me gustaría iniciar primero. ¿Qué es un laboratorio de inmunohematología? Nosotros, en su mayoría en México, tenemos laboratorios clínicos que dan atención a pacientes tanto en un hospital como en edificios que están ajenos a un hospital, ¿no? Entonces, todos estos pacientes acuden con la intención de un diagnóstico.
Dependiendo del tipo de prueba que nosotros vamos a realizar, va a ser al área a la que vamos a encargar dentro del laboratorio a la parte de procesamiento. Un laboratorio de inmunohematología es aquel que se encarga de la determinación de los grupos sanguíneos y de los anticuerpos contra antígenos presentes en los eritrocitos. Es decir, vamos a determinar grupos sanguíneos en base a los antígenos que estén presentes en la membrana eritrocitaria, y algunos de nuestros pacientes pueden haber formado anticuerpos contra estos antígenos eritrocitarios. Entonces, podemos tener lo que denominamos inmunohematología eritrocitaria, que es el estudio de los grupos sanguíneos justamente de los eritrocitos e investigación de estos anticuerpos antieritrocitarios mediante técnicas serológicas en su mayoría. Y estas técnicas serológicas las realizamos por medio de aglutinación tanto en directa, que lo podemos hacer en tubo, adherencia en fase sólida, en microplacas y aglutinación en columna. Además de las pruebas moleculares que sirven para determinar algunos genotipos y predecir los fenotipos eritrocitarios. También tenemos la parte de inmunohematología leucoplaquetaria y de anticuerpos de tipo HLA. Se encarga del estudio de antígenos y anticuerpos antiplaquetarios, anticuerpos antineutrófilos y por supuesto la tipificación HLA de los pacientes. Para estas determinaciones se utilizan métodos de adherencia en fase sólida, citometría de flujo, inmunoanálisis y técnicas moleculares. Sin embargo, en los laboratorios clínicos que están en su mayoría dando atención de manera recurrente e inmediata a los pacientes, no tenemos tal cual un área de inmunohematología definida en estos laboratorios. Pero nosotros en los laboratorios clínicos desde hace mucho tiempo realizamos determinación de este tipo de pruebas. Entonces el día de hoy vamos a revisar la determinación del sistema ABO, como ya habíamos visto, la determinación del antígeno D del sistema RH y las pruebas de Coombs, tanto la prueba de Coombs directo como prueba de Coombs indirecto. Vamos a iniciar entonces con la determinación del grupo sanguíneo ABO. Esta determinación les aseguro que es la determinación más común de este tipo de pruebas que van a tener junto con la determinación del antígeno D del sistema RH. Les coloco esta imagen aquí porque ¿cuántas veces ustedes han estado frente a estas circunstancias? Aquí tenemos esta imagen que es un meme que ustedes pueden observar en las diferentes redes sociales, pero ustedes han estado frente a estas circunstancias con sus pacientes. Tenemos allá personas que se preguntan si su hijo de verdad es su hijo porque no coincide el grupo sanguíneo, ¿no? Tenemos una esposa que es A, el papá es AB y el hijo es O. Entonces decimos, o la persona está con la discrepancia de ¿verdad será mi hijo? Me fue infiel mi esposa. Lo primero que me gustaría decir es que la determinación del sistema ABO y antígeno D del sistema RH nos es una prueba de paternidad. Si la persona tiene duda respecto al parentesco con su posible hijo, entonces tendrá que realizarse una prueba de paternidad tal cual en un laboratorio de biología molecular. En el caso de la determinación ABO nos puede dar una aproximación de lo que puede pasar, pero tenemos que conocer bien la herencia de los grupos sanguíneos y mecanismos ajenos a esta parte de herencia que pueden determinar en un fenotipo no esperado. Es decir, aquí tenemos una persona A, madre A, papá AB. Esperaríamos que el hijo fuera A o que fuera AB, pero no fuera O. Sin embargo, existen mecanismos que pueden regular tanto a los genes como mecanismos posttransduccionales que pueden impedir la expresión de los antígenos ABO y por tanto tener un fenotipo que no esperamos. Me gustaría iniciar diciendo que yo le llamo ABO porque en la literatura ustedes pueden encontrarlo de esta manera, tanto en la ISBT, que es justamente la Sociedad Internacional de Medicina Transfusional y el encargado de nombrar a estos sistemas de grupos sanguíneos y a los antígenos que están contenidos en los sistemas de grupos sanguíneos, se denomina ABO. En los libros también, como el que pueden observar en esta diapositiva de Marion Reed, el libro de Geoff Daniels, se menciona que es del grupo O, ¿no? Inicialmente se identificó al antígeno A, al antígeno B y posteriormente a las personas del grupo O
que eran los que tenían ausencia del antígeno A y ausencia del antígeno O. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay algunas personas que le llaman sistema AB0 y por tanto le llaman grupo 0 a las personas que carecen del antígeno A y del antígeno B. Pero cuando lo combinamos con la presencia o ausencia del antígeno antígeno D del sistema RH, sobre todo quienes sí tienen presencia del antígeno D, decimos 0 positivo, cuando podemos decir O positivo. Si nosotros decimos 0 positivo, pudiésemos estar confundiendo con una persona que está infectada con el virus del VIH. Entonces, por esta circunstancia me gusta iniciar la presentación diciendo que se le denomina ABO. Ahora, si ustedes gustan decirle sistema AB0, grupo O, 0 positivo, 0 negativo, no hay ningún problema, la terminología es entendible, simplemente yo les presento aquí la razón de por qué yo le llamo sistema ABO. Es importante que ustedes conozcan cuál es la estructura de los antígenos del sistema ABO. Nosotros en nuestras clases de biología molecular, de biología celular, observábamos o veíamos que a partir de ADN se producía ARN y este ARN se traducía en una proteína en los ribosomas. Sin embargo, los sistemas de grupos sanguíneos, a pesar de que sí están mediados por genes, a veces la expresión de este gen no es la expresión directa del antígeno. Es decir, tenemos un gen que sí se va a convertir en ARN, se va a traducir a una proteína, pero esta proteína no necesariamente es el antígeno. En el caso del sistema ABO, tenemos genes que van a determinar si eres A, si eres B o si eres O, y estos genes van a producir una proteína con capacidad enzimática, es decir, van a producir una enzima que va a sintetizar los antígenos del sistema ABO. Esta enzima no se ensambla a la membrana y tendríamos el antígeno A o el antígeno B, no. Es decir, tenemos un gen A, este no va a producir el antígeno A de manera directa. Tenemos un gen B, este gen no va a producir el antígeno B de manera directa. Van a producir dos enzimas diferentes que van a tener la capacidad de producir o sintetizar el antígeno A sobre la membrana y sintetizar el antígeno B sobre la membrana. Entonces, aquí tenemos una imagen donde tenemos 5 eritrocitos y cada uno de ellos corresponden a un fenotipo diferente. Todas las personas tenemos en nuestros eritrocitos lo que conocemos como sustancia precursora. Esta sustancia precursora es una serie de carbohidratos, una serie de 3 carbohidratos que están unidos a un grupo R. Y estos carbohidratos son una galactosa, acetilglucosamina y una galactosa. Es decir, son 2 galactosas, entre ellas hay una acetilglucosamina. Esta es nuestra sustancia precursora. A partir de esta sustancia precursora, nosotros vamos a sintetizar los antígenos A, los antígenos B, dependiendo de los genes que nosotros contengamos. Para empezar, todas las personas tenemos lo que se denomina gen H. Este gen H es el responsable de producir una enzima que se llama transferasa H o fucosiltransferasa, y como su nombre lo dice, es transportar o colocar una fucosa sobre la sustancia precursora. Es decir, tenemos una sustancia precursora que ya habíamos dicho que tiene una galactosa, una acetilglucosamina y otra galactosa. Todas las personas que tenemos gen H producimos fucosiltransferasa y por tanto vamos a colocar una fucosa que está representada con esta estructura de color negro aquí en estas imágenes, y de esta manera al momento de que se coloca la fucosa en la sustancia precursora va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar sustancia precursora. Ahora esta estructura del grupo R, la sustancia precursora y la fucosa, en realidad se le llama antígeno H. Las personas del grupo O, en general todos, tanto las personas del grupo O como las personas del grupo A, las personas del grupo B y AB, vamos a tener antígeno H formado porque todos tenemos un gen H. Existen unas personas bastante extrañas en el mundo que no tienen gen H, por tanto no transportan la fucosa sobre la sustancia precursora y no forman el antígeno H. Estas personas son extremadamente raras. Entonces las personas del grupo O tendrán su gen H, producirán el antígeno H sobre su membrana eritrocitaria, como ya les mencioné, la sustancia precursora más la fucosa, pero las personas del grupo O tienen un gen, que es el gen O,
que codifica en teoría para una transferasa de tipo O. Sin embargo, esta transferasa o esta enzima tiene una capacidad enzimática nula, de tal manera, o es inactiva. Entonces, cuando tenemos una persona del grupo O, aunque tenga un gen O que va a codificar para una transferasa, esa transferasa al ser inactiva no va a ser capaz de convertir este antígeno H en algo más. De tal manera que las personas del grupo O únicamente se van a quedar con el antígeno H. Es importante que conozcan que las personas del grupo A, del grupo B y del grupo AB forzosamente tienen que haber preformado el antígeno H para poder convertir este antígeno H en antígeno A o en antígeno B. Entonces, las personas del grupo A que ya tienen antígeno H preformado debido al gen H, estas de personas del grupo A tienen por lo menos un gen A, independientemente sean homocigotos o heterocigotos. Si tenemos uno o dos genes A, van a producir una transferasa de tipo A, y esta transferasa de tipo A lo que hace es colocar una acetilgalactosamina sobre el antígeno H. Esta acetilgalactosamina se coloca de manera terminal. Ojo, es importante que ustedes conozcan que estas estructuras, estos carbohidratos están unidos por enlaces y tienen un enlace específico. Recuerden que los enlaces se llevan a cabo entre los carbonos en posición beta o en posición alfa, porque estamos hablando de carbohidratos. Sin embargo, aquí estamos presentando una estructura resumida. No nos interesa tanto conocer el tipo de enlaces, pero si ustedes quieren conocer el tipo de enlaces, podemos compartirles bibliografía, o ustedes pueden buscar en artículos y en libros este tipo de estructuras. Entonces, estábamos hablando que las personas del grupo A tienen por lo menos un gen A y van a producir la transferasa A. La transferasa A es la encargada de colocar acetilgalactosamina sobre el antígeno H. Las personas del grupo B, ellos tienen un gen, por lo menos un gen B o dos genes B, independientemente sean entonces heterocigotos o homocigotos para el gen B, y este gen va a producir una transferasa de tipo B. La transferasa de tipo B es la encargada de colocar otra galactosa de manera terminal sobre el antígeno H, y de esta manera tenemos el antígeno B formado. Las personas de grupo AB tienen tanto un gen A como un gen B. De esta manera, ellos van a producir tanto la transferasa A como la transferasa B, y estas transferasas van a estar compitiendo para transformar el antígeno H a antígeno A o antígeno B. Sin embargo, en resumidas cuentas, las personas del grupo AB entonces van a tener ambos antígenos, porque cierta cantidad de antígenos H fueron transformados a antígenos A y cierta cantidad de antígenos H fueron transformados a antígenos B. Sin embargo, todos comparten la misma estructura, que es el antígeno H. Los diferentes fenotipos van a tener diferente cantidad de antígeno H, porque en el caso de las personas de grupo A y de grupo B y de grupo AB, el antígeno H se convirtió o antígeno A o antígeno B. Entonces, las personas de grupo A, de grupo B y grupo AB van a tener menos cantidad de antígeno H que las personas del grupo O. Ojo, no quiere decir que las personas de grupo A o se caractericen por el antígeno H. Simplemente tienen el antígeno H, pero el antígeno H corresponde a otro sistema de grupo sanguíneo. Estamos hablando ahorita del sistema ABO. Vamos a hablar posteriormente del sistema RH. Actualmente existen 43 sistemas de grupos sanguíneos identificados y clasificados por la ISBT, por la Sociedad Internacional de Medicina Transfusional. Uno de estos 43 sistemas de grupos sanguíneos es el ABO, otro de estos 43 sistemas de grupos sanguíneos es el sistema RH. Entonces, el día de hoy vamos a hablar solamente de dos sistemas de grupos sanguíneos. En el caso del sistema ABO, está contenido por dos antígenos, el antígeno A, el antígeno B, y otros que no vamos a hablar en este momento porque no es el caso. Y en el caso del sistema RH tiene más de 50 antígenos, siendo más importante el antígeno D. Pero entonces, a lo que quería llegar con esto es que el antígeno H no pertenece al sistema ABO, pero es importante que conozcan que las personas de grupo O, al carecer de antígeno A y carecer de antígeno B, únicamente van a tener el antígeno H
ahí en su membrana eritrocitaria, pero este antígeno H está mediado y codificado por el gen H, que el gen H pertenece al sistema H. Esto que vemos aquí abajo era lo que les comentaba, dependiendo del genotipo, es decir, de los genes que nosotros tengamos, vamos a ser capaces de producir la transferasa y esta transferasa al antígeno correspondiente. Las personas del grupo O dijimos que tenían 2 genes O y de esta manera producían una transferasa inactiva. Las personas del grupo A tenían por lo menos un gen A o los 2 genes A produciendo la transferasa A. Las personas del grupo B pueden tener los 2 genes B o un solo gen B produciendo la transferasa B, y las personas de tipo AB tienen tanto el gen A como el gen B. Sin embargo, todos, si se fijan, van a tener por lo menos un gen funcional H, independientemente tengan 2 genes funcionales H o uno solo. Insisto, todos vamos a estar compartiendo esta misma estructura que es el antígeno H. Sin embargo, en las personas del grupo O, grupo B y AB, este antígeno H va a dejar de llamarse antígeno H cuando se transforma a antígeno A o antígeno B. Lo que va a diferenciar ese antígeno H y por tanto al antígeno del sistema ABO es el carbohidrato terminal que van a tener estas estructuras. Ya dijimos que el grupo A tiene una acetilgalactosamina terminal, el grupo B una galactosa terminal, y en el caso de las personas AB pues producen ambos antígenos, ambas estructuras. Las personas que no son capaces de producir gen H, que únicamente entonces se quedan con esta sustancia precursora que vemos en el eritrocito de la izquierda, es porque ellos no tienen ni un solo gen funcional H. Al no tener un gen funcional H, no producen la fucosiltransferasa, no colocan fucosa sobre la sustancia precursora y por tanto los eritrocitos se quedan únicamente con esta sustancia precursora sin haberse convertido. Estas personas entonces van a formar un anticuerpo de manera natural contra la estructura que todos los demás tenemos, que es el antígeno H. Entonces, estas personas con la sustancia precursora van a formar un anticuerpo anti-H. Estas personas se les denomina fenotipo Bombay. También pudieran ser para Bombay. Pero bueno, estas personas de fenotipo Bombay son aquellas que tienen ausencia del antígeno H. Producen un anti-H y este anticuerpo tiene cierto significado clínico porque las personas Bombay que requieren transfusión, al tener un anticuerpo anti-H formado, no pueden recibir sangre de ningún grupo sanguíneo, ni siquiera O, porque las personas del grupo O tienen antígeno H. Entonces, las personas Bombay tienen que ser transfundidas única y exclusivamente con sangre Bombay, con sangre de otra persona que tiene el mismo fenotipo, es decir, que también tiene ausencia del antígeno H. Como mencioné, todo esto está dado por la genética, por los genes que nosotros adquirimos a través de nuestros padres, del padre y la madre, ¿no? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de la expresión de antígeno A y las personas del grupo O. Nosotros, insisto, para poder formar los antígenos A y los antígenos B, tienen que haber sido preformados el antígeno H. Para poder preformar el antígeno H requerimos por lo menos un gen funcional H, independientemente seamos homocigotos o heterocigotos. Para poder tener antígeno A requerimos por lo menos un gen funcional A o los 2 genes funcional A. Cuando nosotros tenemos un gen funcional H más un gen funcional A, nosotros nuestro fenotipo, es decir, lo que vamos a expresar ya en la membrana eritrocitaria, van a ser antígenos A. Las personas que tienen por lo menos un gen H funcional, pero que su genotipo, es decir, que ambos genes son del tipo O, la transferasa es inactiva, quedándose en el fenotipo ABO como de tipo O, porque nosotros buscamos, ¿cómo buscamos el fenotipo ABO en el laboratorio? Con anticuerpos anti-A y anti-B, ese suero de color azul y ese suero de color amarillo. Al momento de no haber aglutinación, simplemente decimos hay ausencia de antígeno A y hay ausencia de antígeno B. La denominamos como si fuera del grupo O. Las personas que no tienen un gen H funcional, como estos últimos 2 ejemplos de aquí, aunque la persona tenga el gen A, independientemente sea uno o los 2 genes A, esta persona no va a ser capaz de producir antígeno H
porque no tiene un gen funcional H. Si el antígeno H no está formado, entonces aunque la persona en el genotipo, aunque sus genes digan que tenga antígeno A, en el fenotipo no vamos a encontrar el antígeno A, porque esta persona, a pesar de que tiene el gen A, no va a ser capaz de producir el antígeno A porque no está preformado el antígeno H. Y aquí tenemos una discordancia entre el genotipo y el fenotipo. Esta es una de las razones por la cual pudiéramos tener discrepancias en esos casos que vemos allí en el laboratorio, donde el papá y la mamá no están convencidos del grupo ABO de su bebé, ¿no? Pensando que la determinación del grupo ABO de este niño está realizada de manera correcta, porque algunas veces el error está en la técnica, no en la parte de los eritrocitos del bebé o que alguien le fue infiel a alguien, ¿no? Simplemente es la técnica que nosotros utilizamos para determinar estos antígenos. Hablando ya específicamente de los grupos ABO, tenemos 4 combinaciones posibles en base a la presencia o ausencia de los antígenos A y B. Las personas del grupo A son aquellas que sobre su membrana eritrocitaria tienen antígenos A y de manera natural forman anticuerpos contra antígenos B. Las personas del grupo B tienen únicamente antígenos B sobre su membrana eritrocitaria y de manera natural forman anticuerpos contra los antígenos A. Las personas del grupo AB tienen tanto antígeno A como antígenos B sintetizados sobre su membrana y en su suero o plasma no va a haber anticuerpos anti-A y anti-B. Puede tener otros anticuerpos contra otros antígenos eritrocitarios, pero no contra antígenos A y no contra antígenos B. Las personas del grupo O tienen ausencia de antígeno A y de antígeno B sobre su membrana eritrocitaria, pero en su suero o plasma podemos encontrar anticuerpos contra el antígeno A y contra el antígeno B. Es importante que conozcan que estos anticuerpos que formamos las personas independientemente del fenotipo, bueno, salvo las personas del grupo ABO, ellas no forman anticuerpos contra A y contra B, pero quienes sí formamos estos anticuerpos contra A o contra B o ambos, los formamos de manera natural. Es decir, una persona A nunca ha sido transfundida, o la mayoría nunca han sido transfundidas, por ejemplo, con sangre B para que formen el anticuerpo anti-B. Las personas del grupo B no fueron transfundidas con sangre A para que hayan formado este anticuerpo anti-A. Esta formación de anticuerpo anti-A, anti-B o ambos es de manera natural al estar en contacto con ciertos alimentos y bacterias que tienen estructuras de tipo carbohidrato muy similares a los antígenos A y B que están en la membrana eritrocitaria, y de esta manera nosotros producimos los anticuerpos contra A y contra B de manera natural. Ahora, las personas Bombay, ellos tienen ausencia de antígeno A y antígeno B, pero también tienen ausencia de antígeno H sobre su membrana eritrocitaria, y en su suero o plasma vamos a encontrar tanto el anticuerpo anti-A, el anticuerpo anti-B y este anticuerpo que ya les había comentado que es un anticuerpo anti-H. Al tener este anticuerpo anti-H, insisto, no van a poder recibir transfusión de ningún otro tipo de sangre si no es Bombay, es decir, que sea idéntico a este fenotipo, y la posibilidad de encontrar una persona con este fenotipo es aproximadamente de 1 en cada millón de habitantes. Entonces, cuando tenemos una persona Bombay, requerimos encontrar a ese 1 dentro de 1 millón de habitantes para poder transfundir a este paciente. Existe otro anticuerpo que se llama anticuerpo anti-AB, que también está contenido en las personas del grupo O y las personas del fenotipo Bombay. Sin embargo, no vamos a abundar en esta situación. Nosotros en el laboratorio, entonces, en sus laboratorios clínicos, utilizamos antisueros para detectar los antígenos presentes en la membrana eritrocitaria. Estos antisueros normalmente los compramos con un fabricante que se dedica a hacerlo con altos estándares de calidad y se producen a partir de hibridoma de ratones. Para nosotros realizar la determinación ABO requerimos como mínimo anticuerpo anti-A de algún fabricante, anticuerpo anti-B de algún fabricante y un suero control. Entonces, estos sueros que
que nosotros conseguimos, que compramos a un fabricante anti-A, anti-B y el suero control, los podemos procesar en diferentes técnicas. Ojo, la técnica en placa no está recomendada, no se recomienda definitivamente para dar un resultado. En algunos lugares, incluso bancos de sangre, como lo son en España, incluso en otros lugares de Europa, se utiliza la técnica de aglutinación en placa cuando nosotros ya tenemos un resultado que se hizo con una técnica mucho más confiable previamente y lo que se quiere ahora es rectificar el grupo sanguíneo. ¿Qué pasa en los bancos de sangre? En los bancos de sangre se toma una muestra al donante. Con esa muestra que se le toma al donante se hace correctamente el grupo sanguíneo con una técnica correcta y altamente sensible, específica y trazable, pero la bolsa donada o que dona el paciente, el concentrado eritrocitario, se puede rectificar su grupo y tiene que coincidir el grupo de esta bolsa donada con la muestra que se le tomó. Entonces, lo que se toma, la determinación que se hace en esta bolsa de sangre donada se puede hacer con técnica en placa, pero es porque ya tenemos una tipificación previa realizada de manera correcta. En los laboratorios clínicos no está recomendado el uso de esta técnica y la mayoría de los laboratorios clínicos, por lo menos en México, realizan la determinación de los antígenos A y B e incluso también del antígeno D en placa, pero no es correcto por varias circunstancias. No hay posibilidad de trazabilidad, hay alta probabilidad de contaminación, tiene baja sensibilidad. ¿A qué nos referimos con baja sensibilidad? Ustedes pueden ignorar reacciones de aglutinación bastante débiles que van a estar ahí presentes, pero que no somos capaces de observarlas. Entonces, en otras técnicas que son mucho más sensibles, vamos a ser capaces de observar esas aglutinaciones débiles. Y es por eso que les digo que nosotros a veces estamos deshaciendo matrimonios porque ustedes dan un resultado de un bebé, de un niño, y el resultado está incorrecto. Por la técnica que estoy manejando a lo mejor, o porque hago la mitad de la técnica y justamente vamos para allá. Estos sueros anti-A y anti-B los podemos trabajar en tubo. El tubo sigue siendo extremadamente barato, al igual que la técnica en placa de vidrio. El tubo es extremadamente barato y es una técnica validada, una técnica altamente confiable. Entonces, si ustedes no tienen capacidad, independientemente de lo que sea, económica, técnica, infraestructura, para conseguir una técnica diferente del tubo, como puede ser la microplaca o tarjetas de gel o de perlas de vidrio, entonces utilicen el tubo, no utilicen la placa. La placa, por favor, dejen de utilizarla porque trae de verdad muchos problemas y falsos negativos y también falsos positivos cuando se mezclan por ahí su muestra. Entonces también podemos trabajar en microplaca, que es esta de aquí que vemos tipo ELISA, pero no significa que ustedes van a agarrar una microplaca tipo ELISA vacía y van a colocar el antisuero anti-A, anti-B y el control. No, estas microplacas se las vende un fabricante. Y también la técnica en aglutinación en columna, que puede ser en columnas de gel o en columnas de perlas de vidrio. Desde mi punto de vista, hablando de técnica de aglutinación en columna, la mejor es la técnica de gel. Las perlas de vidrio a mí no me gustan. Insisto, nosotros tenemos que trabajar correctamente en los laboratorios, independientemente del lugar en el que estemos. Por pequeño que sea mi laboratorio, tengo que realizar mi determinación de manera correcta. Yo les mencioné que los diferentes grupos del sistema ABO van a tener ciertos antígenos en su membrana eritrocitaria y van a producir ciertos anticuerpos que van a estar contenidos en el plasma, salvo las personas del grupo AB que no van a tener anticuerpos contra A y contra B. Entonces, yo tengo que buscar los antígenos en la membrana eritrocitaria de estos pacientes y debo de buscar también, sin excepción, los anticuerpos en el suero del plasma del paciente. ¿A qué voy con esto? La mayoría de los laboratorios clínicos hasta ahora, por lo menos en México, únicamente determinan la presencia de antígenos sobre la membrana eritrocitaria con lo que denominamos técnica directa, con estos antisueros anti-A, anti-B y control, si es que utilizan control. Entonces, estamos obteniendo la mitad de la información. Si un paciente me aglutina con anti-A, pero no con anti-B, decimos que tiene antígenos A y por eso lo clasificamos como si fuera del grupo A. Pero la literatura, la teoría me dice que si esa persona es del grupo A, esta persona debe de tener un anticuerpo anti-B en su sueroplasma.
Por tanto, entonces yo debo de buscar ese anticuerpo anti-B en su suero plasma, utilizando lo que conocemos como técnica inversa o técnica indirecta. Aquí tenemos un esquema de cómo realizamos la determinación tanto directa como inversa. Nosotros en la parte directa, en dos tubos, o en tres tubos, perdón, en uno de ellos colocamos una gota de anti-A, en otro colocamos una gota de anti-B y en otro tercer tubo deberían de utilizar un control. Este control se compra con el mismo fabricante de sus sueros. Si yo utilizo anti-A y anti-B de la marca Z, yo debo de utilizar un suero control de la marca Z. Si yo utilizo anti-A y anti-B de la marca W, yo debo de utilizar un suero control de la marca W. No puedo utilizar anti-A y anti-B de la marca Z y un suero control de la marca W. ¿Por qué? Este suero control es el suero con el que se producen de hecho el anti-A y el anti-B. El suero control contiene todo lo que tiene el anti-A, todo lo que tiene el anti-B, pero sin anticuerpos. Es decir, el suero control va a tener agua, va a tener conservadores, va a tener una serie de productos químicos para que este control sea estable. Y a partir de que este control se fabrica, ahora se toma cierta cantidad, se le agrega anticuerpo anti-A y colorante azul y se tiene el anti-A. A partir del control se produce el anti-B, se le agrega anticuerpo anti-B y colorante amarillo y tenemos el anti-B. Entonces el suero control, al no contener ningún anticuerpo, ningún elemento que reaccione con los eritrocitos, este suero control, cuando yo coloco una gota de con una gota de los eritrocitos del paciente, al momento de centrifugar debe haber ausencia de aglutinación, porque este control no tiene nada que haga aglutinar los eritrocitos del paciente. Si en este suero control yo estoy observando aglutinación, quiere decir que los eritrocitos del paciente están aglutinando por una circunstancia que desconozco. Entonces, si yo veo aglutinación en el suero control y veo aglutinación con anti-A y veo una aglutinación con anti-B, yo no puedo validar esa aglutinación con anti-A y con anti-B. Porque si en el suero control, que se supone que no me debe aglutinar, me está aglutinando, entonces la aglutinación que puedo estar viendo con anti-A y con anti-B puede ser falsa. Entonces la técnica directa, insisto, debe de utilizarse por lo menos suero anti-A, suero anti-B y control. Pueden utilizar un cuarto antisuero que es el anti-A más B o anti-AB. Si ustedes lo utilizan, no pasa nada. En los estándares internacionales, la recomendación es no utilizarlo de manera rutinaria, sino simplemente para ciertos casos. Entonces ustedes sin ningún problema únicamente pudieran utilizar anti-A y anti-B y el control. No estamos hablando ahorita de la determinación del RH, del antígeno del sistema RH, lo vamos a ver más adelante. Entonces con estos tres antisueros determinamos la presencia o ausencia de antígenos A y B en la membrana eritrocitaria y esto le llamamos técnica directa. Para la técnica inversa o indirecta, lo que estamos buscando ahora son anticuerpos contenidos en el suero o plasma del paciente. Entonces lo que vamos a utilizar como muestra del paciente va a ser suero o plasma. Y tenemos que tener células conocidas A y células conocidas B. Estas células pueden ser obtenidas a partir de fabricantes. El fabricante se las manda mes con mes porque tienen una caducidad reducida debido a que son eritrocitos y se las puede estar mandando mes con mes. Si ustedes no compran las células conocidas A y células conocidas B, las pueden estar preparando en sus propios laboratorios clínicos con ciertos requisitos de calidad que deben de cumplir. Estas células que preparen deben ustedes tener la técnica y cada vez que las preparen cumplir esos requisitos de la técnica, etiquetar su fecha de preparación y su probable fecha de caducidad. Como normalmente son suspendidas en solución salina, les duran aproximadamente de 3 a 7 días. A partir de la hemólisis ya no las pueden utilizar, tendrían que preparar nuevas células A y células B. Si las compran con un fabricante, el fabricante les coloca estabilizadores y no se hemolizan estas células que les compran a un fabricante y les van a durar por lo menos hasta la caducidad que les indica el mismo fabricante. Entonces en esta técnica inversa o indirecta colocamos en un tubo células conocidas A más el suero de mi paciente problema o plasma de mi paciente problema y en otro tubo colocamos células B más el suero plasma de mi paciente problema. En ambos casos, tanto la directa como la inversa se centrifuga como lo indiquen los insertos. No vamos a estar utilizando centrífugas del tamaño
jumbo, ¿no? Ni tamaño tan pequeño. Tienen que ser centrífugas diseñadas para reacciones de aglutinación. Este es otro error bastante común en los laboratorios clínicos, que si trabajamos en tubo, lo centrifugamos en una centrífuga cualquiera que no está diseñada para reacciones de aglutinación. Entonces tenemos que leer los insertos, el inserto del anti-A, el inserto del anti-B, que me dice a cuántas revoluciones, que en realidad no lo manejan en revoluciones, lo manejan en gravedades. Entonces, ¿a cuántas gravedades lo debo de centrifugar y cuánto tiempo? Cuando nosotros centrifugamos, después de la centrifugación, lo que vamos a observar va a ser la aglutinación, y en base a esta aglutinación vamos a decir si es positivo o negativo. La aglutinación puede ser tan fuerte que la podemos clasificar en 4 cruces cuando este aglutinado está fuertemente adherido entre sí, estos eritrocitos, que incluso no se deshace, porque más que ustedes agiten ese tubo, el aglutinado está ahí fuertemente compactado y no se deshace. Un aglutinado o una reacción de 3 cruces es cuando esta aglutinación el aglutinado grande se empieza a partir en pequeño o en grandes aglutinados, y de esta manera diríamos que es de 3 cruces. De 2 cruces cuando tenemos una aglutinación uniforme de aglutinados de tamaño similar, y una cruz cuando estos aglutinados son todavía más pequeños y incluso se empieza a ver un poquito más turbio el medio. En el aglutinado de 4 cruces, como queda aglutinado completamente esos eritrocitos, el sobrenadante del anti-A o del anti-B o de suero control queda completamente limpio, transparente, ¿no? No hay turbidez. En el caso de la aglutinación de 2 y una cruz, como los aglutinados anti-A pequeños, aunque estén suspendidos ahí en el anti-A o el anti-B, ya se empieza a ver como cierta turbidez en el medio. Y las reacciones completamente negativas es cuando tenemos ausencia de aglutinación. Para nosotros interpretar el resultado, pues insisto, debemos de tener la determinación directa y la determinación inversa o indirecta. Si ustedes realizan al día de hoy únicamente la determinación directa, es la mitad de la información. Créanme que es muy importante realizar la determinación inversa o indirecta para esta prueba. Entonces, en base a las reacciones de aglutinación que nos dio los eritrocitos de mi paciente con los antisueros anti-A y anti-B, vamos a observar o interpretar el resultado. Si me aglutinó tanto con anti-A como con anti-B, quiere decir que tiene antígeno A y tiene antígeno B, y por eso lo clasificaríamos del grupo AB. Una persona del grupo AB no tiene anticuerpos anti-A y anti-B en su sueroplasma, de tal manera que en la prueba inversa, al combinar el sueroplasma de una persona B con eritrocitos A y eritrocitos B conocidos, me debe dar negativo. Una persona de grupo A me aglutina únicamente con el anti-A, y en la parte de la determinación indirecta me aglutina con eritrocitos B, porque las personas A tienen anticuerpos anti-B. Y así sucesivamente. Aquí tienen la tabla, ustedes la pueden revisar. Importante siempre procesar el control, el suero control, independientemente estén trabajando en la técnica que ustedes decidan. Si este suero control o el control en general, porque en la tarjeta no lleva un suero, es un pocito control o un pocillo control, si el control es positivo, la técnica se invalida. Yo no puedo validar una técnica si mi suero control está positivo. Si ustedes no procesan suero control, ¿cómo van a saber estas circunstancias si debo o no invalidar el resultado? Por eso es importante que procesen este suero control. También, si la técnica directa no me coincide con la indirecta, tampoco puedo validar el resultado, y en ese caso en específico, si no hay coincidencia de la directa con la indirecta, se le denomina discrepancia. Yo sé que si una persona tiene antígenos A y ya los detecté sobre su membrana eritrocitaria, debo de encontrar su correspondiente anticuerpo anti-B en el sueroplasma en la parte indirecta. Si yo no lo encuentro, tengo una discrepancia. O a lo mejor, si yo identifiqué como si fuera una persona A en la parte directa, pero en la parte inversa veo tanto anticuerpo anti-A como anti-B, o sea, tengo un anticuerpo de más, algo está pasando. Insisto, simplemente, si no me concuerda la directa con la inversa, independientemente la razón por la cual no me concuerde, yo no puedo validar la prueba. Les voy a explicar un poco del fundamento de la técnica en gel para aquellas personas que todavía no tienen acercamiento con esta técnica.
La técnica en gel se basa igual en la aglutinación. La diferencia es que aquí tenemos micropocillos, pozos o pocillos que tienen un gel, que es un gel, o en su mayoría son de gel, las tarjetas mayormente comerciales en México, es un gel de un polímero. Este gel se coloca en este micropocillo, tiene un tamaño de poro específico de tal manera que cuando yo coloco eritrocitos no aglutinados, a partir de una centrifugación, los eritrocitos no aglutinados van a descender en la parte final del pozo y los eritrocitos que sí están aglutinados por la razón que sea, van a quedar en la parte superior del pozo. Ahora, en este gel, además del gel, yo le puedo agregar un reactivo, como aquí está, si ustedes se fijan en esta imagen, está como de color azul. Vamos a suponer que aquí tenemos el gel y además del gel tenemos anticuerpo anti-A, ese suero azul para determinar antígeno A. Al momento que yo coloco eritrocitos y los eritrocitos entran en contacto con el suero y el gel, si el eritrocito tiene antígeno A y este suero es el anti-A, entonces van a aglutinar y van a quedar en la parte superior porque hubo una reacción de aglutinación y ya no van a descender a la parte final del pozo durante la centrifugación. Pero si los eritrocitos que yo coloqué no tienen antígeno A, aunque aquí este gel más el suero anti-A estén presentes ahí, los eritrocitos no van a estar aglutinados porque no hubo reacción antígeno-anticuerpo y van a descender a la parte final del pozo. Entonces nosotros en nuestro gel colocamos eritrocitos, el gel puede tener contenido un anticuerpo, un reactivo. Al entrar en contacto estos eritrocitos con el reactivo, si reaccionan quedan en la parte superior por la aglutinación durante la centrifugación, pero si no aglutinan bajan a la parte final del micropocillo y esto sería una reacción negativa. También podemos tener grados de aglutinación en la tarjeta como en el tubo. En el tubo veíamos grados de aglutinación de 4 a 0 cruces. En el caso de la tarjeta también. Y las pueden observar aquí. Cuando la aglutinación es perfecta o muy fuerte, queda en la parte superior completamente y esto es una reacción de 4 cruces. Cuando de la parte superior empieza a descender hacia abajo, pero máximo a la mitad del pozo, tenemos una reacción de 3 cruces. Cuando la aglutinación o los eritrocitos están alrededor de todo el gel, tenemos una reacción de 2 cruces. Cuando los eritrocitos están ligeramente o están casi hasta abajo, pero ligeramente hacia arriba, a no más de la mitad del pozo, como observamos aquí, tenemos una reacción de 1 cruz. Y completamente negativo, ausencia de aglutinación, pues es cuando descienden a la parte final del pozo, como en esta imagen. Y en el caso de tarjeta podemos tener una circunstancia fácilmente de observar, que también es posible en tubo, pero en tubo no es tan fácil de observar. Debemos de tener personal altamente capacitado para encontrar en tubo lo que denominamos doble población. La doble población significa que una parte de estos eritrocitos que colocamos aglutinó y otra parte de eritrocitos no aglutinó, por la razón que sea. En tubo también se podría observar una cantidad de eritrocitos no aglutinados y otra cantidad de eritrocitos sí aglutinados. En el gel es mucho más fácil porque los aglutinados quedarán en la parte de arriba y los no aglutinados quedarán en la parte de abajo, como se ve aquí, ¿no? Este campo mixto o doble población. Entonces, en base a lo que ya vimos, aquí tenemos una tarjeta. En esta tarjeta, vean, tenemos todos los 6 pocitos que ustedes observan en esta tarjeta tiene el gel. El primero tiene el gel más anticuerpo anti-A. El segundo micropocillo tiene el gel más anticuerpo anti-B. El tercer micropocillo tiene el gel más anticuerpo anti-D para detectar el antígeno D del sistema RH. El cuarto micropocillo tiene únicamente el gel, que es un pozo control. No tiene nada más que el propio gel. Entonces, en este pozo control, para quienes utilizan tarjeta, cuando yo coloco eritrocitos, estos deben de ser capaces de descender a la parte inferior del pozo durante la centrifugación porque este gel no tiene ningún anticuerpo que haga aglutinar a esos eritrocitos. Este pozo control nos serviría como el suero control en la determinación en tubo. Si este pozo control está aglutinado, no podemos validar nuestra determinación. En la parte del micropozo número 5, que está etiquetado aquí como A1, y el pozo número 6, que está etiquetado como B, ambos tienen únicamente el gel. Nosotros acá en la parte superior colocamos células conocidas A más el suero del paciente
y acá colocamos células conocidas B más el suero del paciente para determinar la parte inversa del sistema ABO. Entonces, vean aquí, ¿hay o no hay aglutinación con anti-A? Dijimos que si quedaba arriba, había aglutinación. Si quedaba abajo, como es este caso, no hay aglutinación. Entonces, decimos que es negativo. No tiene antígenos A este paciente. Pero sí me aglutinó con anti-B. Vean aquí el pozo está perfectamente de 4 cruces. Entonces, al no tener antígenos A, pero sí tener antígenos B, esta persona es del grupo B. Y lo debo de confirmar con el inverso. Las personas del grupo B tienen un anticuerpo natural anti-A. Entonces, cuando yo enfrento células conocidas A con el sueroplasma de mi paciente problema, debe haber positividad o aglutinación con esas células A. Y aquí la tenemos. Las personas del grupo A no tienen anticuerpo anti-B. Por tanto, aunque yo enfrente el sueroplasma del paciente con células B, no va a aglutinar y va a haber ausencia de aglutinación. Entonces, de esta manera valido tanto el directo como el inverso. Además de que mi pocito o pocillo o micropocillo control está negativo, valido perfectamente este resultado y esta tarjeta. Cuando ocurre una discrepancia o discordancia, un resultado que no les concuerda tanto en el directo con el inverso, mencionamos que estamos frente a una discrepancia. Y toda discrepancia ABO debería, en el caso de los laboratorios clínicos estamos entre comillas sin obligatoriedad de hacerlo. En los bancos de sangre de México sí están obligados, en los laboratorios clínicos no. Pero si ustedes quieren liberar un resultado en sus laboratorios clínicos, deberían aclarar esa discrepancia. Aunque a mí el directo me dio A, pero el inverso parece de una persona B, yo no decido de reportar ese resultado como A, porque en realidad puede ser B. Algunas veces el directo me está diciendo, la técnica directa me dice la verdad, y algunas veces la técnica inversa me dice la verdad. Yo no puedo decidir cuál de las dos técnicas me gusta más o cuál técnica considero que es la correcta. Las dos incluso a veces pueden estar equivocadas. Para ello, para saber cuál está equivocada o cuál es el resultado correcto, debo de realizar una serie de estudios complementarios para saber el grupo ABO correcto de mi paciente. Insisto, en bancos de sangre de México están obligados a buscar qué es lo que está pasando y aclarar esta discrepancia, y hasta entonces pueden liberar el grupo, liberar el resultado. En los laboratorios clínicos no están obligados, pero si ustedes están frente a una discrepancia y no se investiga, entonces no deberían de reportar el resultado, porque si su grupo, por decir, el directo parece AB, pero el inverso parece DO, entonces ¿cómo lo reportarían? ¿Como AB o como O? Si lo reportan como AB, puede ser que sí sea AB. La probabilidad es de un 5% en el caso de México, más aproximadamente 5% de las personas son del grupo AB. Pero si el inverso les dice que es O, y de verdad es O, que es la mayor parte de las personas en México, pero tampoco lo vamos a ver por probabilidad. A veces, aunque la baja probabilidad de que sea B, puede ser que el directo esté correcto. También puede ser que el inverso esté correcto. Van a decir, Oscar, entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Ya había mencionado, no hay manera de decidir. Si yo tengo una discrepancia, tengo que buscar el origen de esa discrepancia y dar un resultado confiable realizando estudios complementarios. Las razones por las cuales puede haber discrepancia, es decir, que no les coincide la técnica directa con la técnica inversa, son muchísimos. Vean, aquí están la mayoría de ellos, pero son muchas las causas por las que pueden tener estas circunstancias. Desde los errores técnicos, que es porque yo no coloqué reactivo. Por supuesto, si mi paciente es A, pero yo no le coloco anti-A, y yo cuando centrifugo, pues no va a haber aglutinación. Si yo no me fijo que no coloqué anti-A y simplemente veo ausencia de aglutinación, pues no tiene antígeno A, ¿no? Entonces tiene que ver los errores técnicos desde la centrifugación. No es válido tener centrífugas bastante grandes porque pueden estar súper centrifugados, o a veces si la velocidad no es la adecuada van a estar subcentrifugados. Entonces las reacciones de aglutinación tienen que estar controladas y tienen que realizarse como lo menciona el inserto. Si yo mezclé muestras, si yo tengo personal mal entrenado o sin entrenamiento en general, si tengo material mal lavado, entonces todas estas circunstancias me pueden
contribuir para obtener una discrepancia de tipo ABO. Hay otras circunstancias que pueden ser tanto heredadas como adquiridas por las cuales el paciente me puede dar una discrepancia. Es decir, que yo hice todo correctamente, no hay ningún error técnico, pero aún así no me concuerda el directo con el inverso. Y eso puede ser por una circunstancia heredada o adquirida. Y en base a eso podemos tener problema con la detección de antígenos o problema con la detección de anticuerpos en la parte inversa. Y aquí tenemos algunas reacciones, ¿no? Yo a veces puedo tener falta de una reacción o de la búsqueda de un antígeno, ¿no? Puedo tener una reacción extra con un antígeno o campo mixto, que ya les había mencionado hace rato, cuando tenemos una población de eritrocitos que aglutinó y otra población de eritrocitos que no aglutinó. Podemos tener problemas relacionados a los anticuerpos porque me falta un anticuerpo que yo debería observar o me sobra un anticuerpo que yo no debería de observar. Y aquí tenemos las diferentes causas. Ustedes pueden analizar esto con calma en base al tipo, si tengo una reacción extra, una reacción que me sobra, una reacción que me falta, tanto de antígeno como de anticuerpo. Ya mencioné que estas causas pueden ser adquiridas o heredadas. En el caso de las adquiridas, puede deberse a personas que han recibido transfusiones dentro de los últimos 3 meses. ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos una persona del tipo A, que es una persona A y no tiene ningún problema, tanto en el directo como en el inverso. Pero esta persona del grupo A le empiezo a transfundir eritrocitos de tipo O, que no pasa nada. Entonces ahora en su torrente sanguíneo va a tener sus eritrocitos propios, que son A, más eritrocitos de los donantes, que son O. Y entonces en la determinación de la parte directa, que es cuando yo utilizo eritrocitos, voy a tener un campo mixto probablemente. Ahora, si yo tengo una persona del grupo A, que esto me ha pasado mucho en la práctica, personas del grupo A o del grupo B o del grupo que quieran, diferente de lo, que tienen aplasia medular eritroide, es decir, que no tienen capacidad de producir eritrocitos, y se les transfunde sangre de otro grupo, pues pueden, entre comillas, cambiar de grupo. Yo les platico mi experiencia. Una persona del grupo A que tenía aplasia medular, tenía problemas para producir eritrocitos propios. Esta persona del grupo A, por una razón que se nos había acabado la sangre de tipo A, le empezamos a transfundir mucha sangre de tipo O. Mes con mes, sangre O, 2 unidades mes con mes. Con el paso del tiempo, ella dejó de ser A. Pero no es que haya dejado de ser A. La paciente, dentro de su torrente sanguíneo, en su mayoría tiene eritrocitos de los donantes que le hemos estado transfundiendo mes con mes. Cuando la persona tenga recuperación de su enfermedad y tenga capacidad de volver a producir sus propios eritrocitos, volverá a ser A. Esta condición de cambiar, entre comillas, de grupo sanguíneo durante un periodo de tiempo por transfusión justamente es transitorio. En el momento que se eliminen los eritrocitos que yo le transfundí, que es aproximadamente 3 meses, la vida media de un eritrocito, 3-4 meses, recuerden 120 días, va a dejar de ser ese grupo sanguíneo, ¿no? Pero en este caso yo le estaba transfundiendo mes con mes eritrocitos de tipo O a una persona y por eso parecía del grupo O en el directo y en el inverso de una persona A, porque no le estoy transfundiendo anticuerpos, únicamente eritrocitos. Las condiciones heredadas, antes de pasar a las heredadas, en las condiciones adquiridas también puede estar en la parte del embarazo. Durante el embarazo puede haber una expresión disminuida de los antígenos A y B. Si tenemos una mujer gestante B, a lo mejor durante el embarazo parece que fuera O, pero porque la expresión de esos antígenos B está muy disminuida y que no estamos logrando ver en la determinación en el laboratorio. Las personas con algún tipo de trasplante también pueden tener estas circunstancias de discrepancia o otras enfermedades como lo son las pacientes con cáncer y leucemias. También tienen una expresión disminuida de los antígenos A y B durante su enfermedad. Ahora sí, las condiciones heredadas se deben cuando yo tengo una débil o no expresión de un antígeno, a pesar de que yo sé que debería estar ahí. Yo ya les había platicado hace rato de una persona que tiene el gen A, pero que yo no encuentro eritrocitos A porque no hay antígeno A en su membrana eritrocitaria. Esto puede deberse a una situación heredada. Aunque tenga el gen A, si no tiene el gen H, no va a haber producción de antígeno A. Esto lo vimos al inicio de la presentación. Y entonces las situaciones heredadas tienen que ver justamente con esto, la débil o no expresión de los antígenos A y B o del antígeno H. Ahora, nosotros en el laboratorio clínico
damos un resultado y este resultado normalmente no tiene un impacto tal cual para ese paciente. El resultado ABO está sobre todo, pues se obtiene para hacer una transfusión, pero las transfusiones no las realiza el laboratorio clínico, las realiza un banco de sangre. Ahora, si el banco de sangre está frente a una situación de discrepancia, además de que el banco de sangre está obligado a repetir el grupo sanguíneo de la persona, a pesar de que venga con 20 resultados de 20 laboratorios diferentes. Por lo menos en México, el banco de sangre está obligado a repetir en cada transfusión de cada paciente el grupo ABO, o hacerlo en general. Ahora, si el banco de sangre, que no es el caso de ustedes porque ustedes se dedican al laboratorio clínico, pero si el banco de sangre tiene una transfusión urgente porque el paciente tiene un sangrado activo por la razón que sea, en una hemorragia fuerte, una hemorragia obstétrica o código Mater, una complicación por cirugía, nosotros podemos tomar ciertas decisiones desde que no vayamos en contra con la normativa vigente de cada país. Ojo, a revisar la normativa. Esto es una posibilidad de lo que estamos viendo aquí. Si yo tengo una discrepancia ABO, es decir, yo tengo un paciente que no sé si es A o si es B, o no sé si es AB o es O. En esas circunstancias, yo puedo transfundir sangre de tipo O. Si también tengo problema con la determinación del RH, entonces daré sangres O negativo, porque no sé si es A, si es B, y tampoco sé si es RHD positivo o RHD negativo, y por eso doy O negativo. En el caso de donde únicamente tengo discrepancia en la determinación ABO, pero yo sé que es RH positivo y no tengo ningún problema en saber que es de verdad RH positivo, yo le puedo transfundir sangre O positivo a este paciente. Ojo, seguir como la normativa de sus países, pero es una posibilidad. Ahora, cuando nosotros estamos frente a una discrepancia o cualquier caso clínico de inmunohematología en las pruebas que estamos viendo el día de hoy, siempre va a ser importante los datos del paciente. Aquí estamos viendo una discrepancia. Yo ya les enseñé a leer en las tarjetas. Una persona que aglutina con anti-A, pero no con anti-B, que es lo que estamos viendo aquí. Está aglutinando con anti-A, vean, porque está arriba, 4 cruces, y 0 cruces con anti-B. Esta es una persona de tipo A, en la parte directa. Y en la parte inversa o indirecta hay ausencia de aglutinación con las células conocidas A y ausencia de aglutinación con las células conocidas B. ¿Quiénes son aquellos que no tienen anticuerpo y anti-A y anti-B? Las personas de grupo AB. Entonces el directo me dice que es A, pero el inverso me dice que es AB. Entonces, ¿qué puede ser? Es importante conocer los datos del paciente. Si yo buscara, de hecho cuando nos mandaron este caso, les pregunté, ¿qué edad tiene tu paciente? Y me dicen, es un recién nacido. Los recién nacidos son los únicos pacientes donde vamos a omitir la prueba inversa y únicamente nos quedaremos con lo que dice la directa. ¿Por qué? Porque los recién nacidos todavía no tienen el anticuerpo anti-A y anti-B formados, si es que los van a producir. Los van a producir hasta después de los 4 meses de vida. Entonces, insisto, en pacientes recién nacidos nosotros vamos a omitir la prueba inversa, en pacientes recién nacidos y menores de 6 meses. Ya a partir de los 6 meses, incluso desde los 4, ya desde los 4 ya podemos encontrar anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, en mayores de 6 meses o de 4 meses, como ustedes decidan, ya podemos hacer tanto la prueba directa como la prueba inversa. Si mi paciente tiene menos de 4 meses, entonces no voy a hacer prueba indirecta y únicamente me quedaré con la prueba directa. Recuerden que los anticuerpos que un bebé tiene únicamente son anticuerpos maternos, los que fueron transferidos a través de la placenta durante la gestación. Y esos anticuerpos son los que son capaces de atravesar placenta. ¿Qué clase de inmunoglobulina es? Los IgG. Los anticuerpos de clase IgG son los únicos que son capaces de atravesar placenta y por tanto los que van a estar presentes en el sueroplasma de nuestro recién nacido. Y los anticuerpos que yo busco en la determinación inversa del sistema ABO son anticuerpos de clase IgM. Dijimos que eran anticuerpos naturales que se producían por estímulos bacterianos o estímulos alimenticios. Esos anticuerpos son de clase IgM. Entonces, al ser de clase IgM los que estamos detectando en la prueba inversa, aunque la madre le haya transferido anticuerpos de clase IgG,
no los vamos a detectar en nuestra prueba inversa de la determinación del grupo sanguíneo ABO. Ya, como les mencioné, estos niños y recién nacidos van a empezar a producir sus propios anticuerpos cuando estén en contacto con estas bacterias, con los diferentes alimentos, y por esto van a pasar algunos meses de vida. Ahora, es importante también que conozcan que en recién nacidos no están completamente bien desarrollados los antígenos A y B. A veces tenemos un paciente que sí tiene un gen A, vamos a suponer, como es justamente el caso de esta tarjeta que vemos aquí. Tenemos una persona que sí tiene un gen A y que también tiene el gen H, que no tiene ningún problema, o sea, no es un problema genético. Entonces, al tener tanto el gen H como el gen A, este bebé debería de producir antígenos A. Pero como estos antígenos son sintetizados sobre la membrana nitrocitaria a partir de una enzima, recuerden que las enzimas se vuelven más activas conforme pasa la madurez del bebé. Esto porque tiene que ver justamente con cambios posttransduccionales que se hacen a veces en hígado, y el hígado no está completamente bien desarrollado en los recién nacidos. Entonces, conforme avanza la edad del bebé, van a expresar correctamente la cantidad suficiente de antígenos, si es que es así, sobre la membrana eritrocitaria. En algunas ocasiones, entonces, van a obtener ustedes pacientes recién nacidos y menores de 4 meses que tienen una cantidad muy disminuida de los antígenos A y B, y para ustedes pueden pasar como si fuera no. Vean aquí, tenemos una aglutinación muy débil con anti-A. Vean aquí, se alcanza a ver aquí esta aglutinación, pero se alcanza a ver. En el caso de los recién nacidos existe otra tarjeta diferente, que es como la que tenemos aquí en este caso, y trae anticuerpo anti-AB. El anticuerpo anti-AB tiene un poquito, digamos así, un poquito de mayor de capacidad de detectar tanto el antígeno A como el antígeno B. Por eso vemos una reacción más fuerte con el anti-AB. Entonces, esta persona que estamos viendo aquí, este bebé, esta muestra, es muy probable que sea una persona del grupo A. Entonces, mi recomendación es que ustedes en recién nacidos no realicen esta determinación. ¿A qué me refiero? Si el paciente no requiere un tratamiento transfusional, que es para lo cual se hace esta determinación, no tienen por qué hacer esta determinación. ¿A qué me refiero? Muchas veces las mamás dicen, es que yo quiero que le hagas el grupo sanguíneo a mi bebé porque quiero tomarle una foto y subirlo a Instagram, subirlo a Facebook, ¿no? No tiene ningún caso. Si el bebé no tiene ninguna condición clínica que las decisiones clínicas que se vayan a tomar a ese bebé dependan del resultado del grupo sanguíneo, entonces, si no tiene ninguna condición así, pues ¿para qué le hacemos el grupo sanguíneo? Nos esperamos algunos meses o incluso años de vida a esperar a que se desarrollen bien esos antígenos, a esperar a que produzca anticuerpos para poder hacer la técnica directa y la técnica inversa y ahora sí dar un resultado confiable. Quizá esta tarjeta que ustedes están viendo aquí, que tiene una expresión muy débil de antígenos A, si ustedes lo realizaran en tubo, es probable que lo dieran como si fuera O. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de que cuando yo era niño, yo era O y después me convertí a A, cambié de grupo sanguíneo? No, siempre fueron A. Sin embargo, la primera determinación al nacer estuvo mal realizada, o aunque haya estado bien realizada, a veces tienen tan poquita cantidad de antígenos que no logramos detectarlo, a veces ni en técnica de tarjeta, mucho menos en técnica de tubo. Por eso esto es que y menos en tarjeta en placa de vidrio. Esta es la razón por la cual también no recomendamos la placa de vidrio. Ustedes van a dar resultados falsamente negativos cuando sí hay ahí presencia del antígeno A o B en su caso. Ahora vamos a pasar a la parte del sistema RH. Todo lo que estamos mencionando aquí es con la intención de que ustedes mejoren sus servicios. En el caso de la determinación ABO, vimos algunas cosas antes de pasar a esta parte del sistema RH. Vimos que debemos hacer técnica directa con técnica inversa, siempre en todos los casos, con excepción de niños menores de 4 meses de edad. Debemos de manejar suero control, porque el suero control nos va a validar también nuestra prueba. No debemos de utilizar
placa de vidrio. Desgraciadamente no los puedo obligar porque no hay una norma, por lo menos no en México, que diga no puedes utilizar placa de vidrio en laboratorios clínicos. En el caso de los bancos de sangre, sí. La norma mexicana NOM 253, que rige a bancos de sangre y servicios de transfusión, y también si ustedes están trabajando en servicio de transfusión, también tienen prohibido trabajar técnica de placa de vidrio. Únicamente tienen permitido por esta norma trabajar con gel, con microplaca o con tubo. Entonces, esto es lo que vimos en esta primera parte de la determinación de los antígenos A y B del sistema ABO. Es también importante que ustedes conozcan estas partes que pueden tener de complicaciones en la determinación de los antígenos A y B. Ya dijimos que en recién nacidos la expresión va a ser débil. En pacientes adultos también podemos tener problemas con pacientes transfundidos, pacientes con cáncer, todo lo que ya vimos. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la determinación del antígeno D del sistema RH. El sistema RH es el sistema más importante en medicina transfusional después del sistema ABO. Por eso, cuando ustedes a sus laboratorios acude un paciente, siempre va la determinación ABO junto con el RH, el RHD. Porque el ABO es el sistema más importante en medicina transfusional y después le sigue el sistema RH. Dijimos que había 43 sistemas de grupos sanguíneos existentes, siendo el ABO y el RHD, el RH, dos de estos 43 sistemas de grupos sanguíneos. En el caso del sistema ABO es el más importante porque los anticuerpos anti-A y anti-B se forman de manera natural. Es decir, en mi caso, yo, Óscar Aguilar, soy del grupo A. Si me transfunden sangre B, créanme que voy a tener una hemólisis severa, una reacción transfusional severa, porque yo ya tengo anticuerpo anti-B formado ahí. Ya mi torrente sanguíneo tiene anticuerpo anti-B. Entonces, en cuanto a mí me transfundan sangre B, claramente voy a embolizar esos eritrocitos que me transfundan. En el caso del sistema RH, los anticuerpos que se producen no están producidos de manera natural. Tiene que haber un estímulo antigénico previo. Por decir, las personas RH negativas, que son las que tienen ausencia del antígeno D, no forman anticuerpo anti-D de manera natural. Las personas RHD negativas únicamente van a formar anticuerpo anti-D cuando se les transfunda sangre que contenga el antígeno D, es decir, sangre RHD positiva. Es por eso que una persona RH negativa, en su primera ocasión, si nunca ha sido transfundida con sangre positiva, en su primera vez podría ser transfundida con sangre positiva y no le va a pasar nada, porque no hay un anticuerpo formado. En el momento que el paciente ya tiene el anticuerpo formado, y ahora sí le transfundo nuevamente sangre positiva, ahora sí va a haber una reacción transfusional. Pero un paciente RH negativo que nunca ha sido transfundido con sangre positiva y por tanto no tiene anticuerpo anti-D, puede recibir sangre positiva sin problema en la primera transfusión. En el caso de México, esto puede ser una opción en las transfusiones de emergencia en los bancos de sangre con ciertas consideraciones, ¿no?, que están en la norma. El sistema RH es un sistema muy complejo porque es bastante polimórfico, entonces tan es así que tiene más de 50 antígenos diferentes. En base a la literatura que ustedes consulten, van a encontrar que son 55, que son 56. Hay algunas literaturas que incluso mencionan que son 59, 60 y tantos antígenos. Pero esto cambia porque algunos antígenos ya quedaron como obsoletos. Si ustedes consultan la base de datos que está en los working parties de la ISBT, la página de la ISBT, que es gratuita esta consulta, ustedes pueden observar cuál es la última actualización por este organismo y ver la cantidad de antígenos exactos que tiene este sistema. Pero no nos interesa tal cual conocer todos los antígenos, por lo menos no para esta presentación, del sistema RH. Simplemente con que se queden que son 5 antígenos principales los que contiene el sistema RH. El antígeno D, que ustedes ya conocen, les presento ahora el antígeno C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Estos son los antígenos, los 5 antígenos principales del sistema RH, siendo todavía el más importante el antígeno D. Al igual que todos los sistemas de grupos sanguíneos, el sistema RH está codificado por un gen. En el caso del RH, está codificado por el gen RHD, que produce el antígeno D, y el gen RHC, que produce los otros antígenos de este sistema. A diferencia
del sistema ABO. El sistema ABO dijimos que teníamos un gen que producía una enzima y la enzima era la que sintetizaba los antígenos sobre la membrana eritrocitaria. En el caso del sistema RH tenemos un gen que va a producir una proteína y esta proteína es la que se va a ensamblar en la membrana y esta proteína es la que va a contener los antígenos, ¿no? Entonces, desde aquí ya tenemos una diferencia. El sistema ABO es un sistema de tipo carbohidrato y el sistema RH es un sistema que está formado por proteínas. Su función de estas proteínas es un tanto desconocida. Puede creerse que está relacionado con el transporte de oxígeno, ¿vale? Entonces, es importante que conozcamos la diferencia entre genotipo y fenotipo. Esto ya también lo habíamos mencionado en la parte del sistema ABO. El fenotipo es lo que nosotros vamos a encontrar tal cual en la membrana eritrocitaria en base a los reactivos disponibles. Si yo encuentro que mi paciente tiene antígeno D, digo que es RHD positivo y este es su fenotipo. Si yo encuentro que mi paciente tiene ausencia del antígeno D, ese es su fenotipo, RH negativo. Pero, al igual que en el ABO, puedo tener discrepancias. Puedo tener un paciente que tiene el gen RHD y a pesar de que tiene el gen, yo no veo ese antígeno D expresado en la membrana eritrocitaria. Entonces tenemos una discrepancia entre el genotipo y el fenotipo. También podemos encontrar los otros antígenos principales y otros antígenos del sistema RH con otros antisueros. Nosotros en el laboratorio clínico únicamente detectamos al antígeno D del sistema RH con este antisuero que compramos, que puede ser para tubo o en el caso de tarjeta está contenido en el pozo número 3, que en este caso de esta tarjeta, ¿no? Que tiene aquí D6-. No vamos a entrar en detalle a qué se refiere eso de D6-, y en algunas tarjetas podrá decir D6+. Si es de su interés, pues les invitamos a que sigan los cursos, porque en otros cursos vamos a platicar un poquito de situaciones más avanzadas. Entonces, los antígenos D son proteicos, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Estos se van a ensamblar en la membrana. Si tiene el antígeno D, decimos que es RHD positivo. Si no tiene el antígeno D, decimos que es RHD negativo. También ya mencionamos que las personas RHD negativas que son transfundidas o que se les transfunde de manera consciente sangre RHD positiva tienen una alta probabilidad de formar anticuerpo contra este antígeno D, porque para ellos es desconocido. Pero este anticuerpo únicamente se forma por este estímulo, no se forma de manera natural como los anticuerpos del sistema ABO. En el caso de mujeres gestantes RH negativas que gestan bebés o fetos RH positivos, también pueden producir este anticuerpo anti-D. El anticuerpo lo produce la madre, no el feto. Entonces la mamá produce anticuerpo anti-D, pero también es por el estímulo. Este estímulo es este feto que está ahí gestando. Entonces nosotros tenemos una intención de tipificar, de encontrar el antígeno D en nuestros pacientes. Nuestra mayor preocupación es evitar la sensibilización de pacientes y gestantes. ¿A qué nos referimos con sensibilización? Yo quiero evitar que una persona RH negativa, que puede ser un paciente o mujer gestante, evitar que forme anticuerpo anti-D. ¿Cómo lo evito? Pues si es un paciente el que lo voy a transfundir, pues le debo transfundir sangre negativa igual que él. Si es una mujer gestante, RH negativo, que está gestando un bebé RHD positivo, yo debo de saber esta información para poder prevenir la formación de este anticuerpo anti-D. En el caso de estas mujeres gestantes se les puede aplicar la famosa vacuna, que es la gamma globulina anti-D para prevenir la formación del anti-D. Pero yo necesito saber el RH entonces, tanto de la mujer gestante como en su caso del feto, pero es complicado obtener sangre fetal y riesgoso. Entonces yo puedo saber el RH del feto a través de una prueba de biología molecular no invasiva, o también puedo predecir el fenotipo de RH del bebé sabiendo cómo es el papá. Si la mamá es negativa, yo sé que pues la mamá es negativa y el bebé únicamente podría ser positivo si el papá tiene el gen D. Entonces yo identifico en la sangre eritrocitos del papá. Si el papá tiene antígeno D, entonces tiene probabilidad de un 25 a un 50% de que este feto que está gestando la mujer gestante también sea positivo. Y de esta manera yo coloco, aún sin saber el RH al 100% del bebé o del feto, se coloca una dosis de gamma globulina anti-D de esta famosa vacuna
en el tercer trimestre del embarazo y una segunda dosis o las que sean suficientes para prevenir la formación de este anticuerpo durante las primeras 72 horas del embarazo. Entonces, para ello tenemos que hacer una correcta identificación del antígeno D en donantes para transfundir a pacientes y evitar la sensibilización, y también en nuestros fetos y recién nacidos. Pues desafortunadamente estamos llegando al final de la primera parte de esta conferencia magistral. El día de mañana nuevamente les esperamos a la misma hora para poder concluir con esta conferencia magistral que está súper interesante y que definitivamente todo lo que nos está compartiendo el químico Óscar es fundamental y es esencial aplicarlo dentro de nuestros laboratorios. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por participar y recuerden que únicamente los suscriptores al portal EduLab en esta conferencia estarán teniendo acceso a la constancia de participación, y recordándoles que también el día de hoy ya iniciamos con las inscripciones del curso de Banco de Sangre e Inmunematología, también impartido por el químico Óscar. Sin más preámbulo, pues bueno, les agradezco muchísimo su participación en este primer día y los espero el día de mañana en la segunda parte de la conferencia. Hasta luego.